Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes el testimonio de un hermano, como ya lo pueden ver, es Edwin Rodríguez. Él nos acompaña desde Canadá y él está aquí en nuestro programa para compartir su testimonio. Él tiene un trasfondo protestante y bueno, a través de una serie de eventos, Dios le fue guiando hasta el seno de la Iglesia Católica. Y bueno, no me voy a adelantar, no les voy a dar los detalles porque vamos a dejar que Él sea el que nos lleve de la mano a través de este viaje al seno de la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Hermano Edwin, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, hermano José, por esta oportunidad de poder compartir mi testimonio. Es la primera vez que lo voy a compartir en español. Ya lo he compartido en varias oportunidades en francés, porque es la provincia donde vivo, la provincia francesa de Canadá, pero va a ser la primera vez que lo va a poder compartir en español. Oui, je ne parle français. No No hablamos francés. No hay problema. Adelante, te vamos a dar el tiempo y el espacio. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Edwin Rodríguez? Bueno, exacto. Yo me llamo Edwin Rodríguez. Yo nací en una ciudad que se llama Barquisimeto, en Venezuela. Soy venezolano. Tengo aproximadamente 9 años aquí en Canadá, pero bueno, nací en Venezuela, en una pequeña ciudad. No una pequeña ciudad, es en realidad la cuarta ciudad de Venezuela, más o menos una ciudad de 2 millones, 3 millones de habitantes, tal vez. Y bueno, quisiera como enfocar este testimonio un poco en ver cuál es mi contexto religioso. Entonces, yo soy el hijo mayor de 3 hermanos. Tengo una hermana, otra hermana del primer matrimonio de mis padres. Entonces, con mis padres vivo hasta los 6 años, con papá y mamá. Luego, en ese momento, mis padres se separan y entonces mi papá consigue otra pareja y yo, pues, mi padre partió con nosotros. Entonces, tuve una segunda familia entre los 6 y 12 años, más o menos, y cuando tenía 12 años, mi papá, esa relación se rompió, entonces mi papá buscó una tercera pareja, y ahí viví entre los 12 y 18 años. Entonces, dentro de todo este contexto, mis padres, pues, obviamente se casaron por la Iglesia Católica. Fue mi papá el que me terminó de criar, como lo acabo de decir, desde los 6 hasta los 18 años. El único sacramento que recibí por parte de mis padres fue el bautismo cuando tenía aproximadamente 3 años. Aún tengo fotos de eso y lo recuerdo y tengo algunas vagos recuerdos de eso porque tenía casi 3 años más o menos. Me pareció eso muy particular de mi vida, el hecho de que me hayan bautizado un poco grande, ¿no? Luego, en el periodo en el que estaba entre los 6 y 12 años, viviendo con mi segunda familia, con quien fue la segunda esposa de mi papá, la segunda pareja de mi papá, en esa época hice la primera comunión y eso fue gracias a mi abuela. Generalmente yo pasaba las vacaciones, lo que llaman en estos países las vacaciones de verano, pero en mi país es las vacaciones, el periodo de vacaciones, ¿no? El periodo vacacional son aproximadamente 2 meses. Pues yo iba mucho para donde mi abuela. Mi abuela es una persona porque aún está viva. No es una persona muy católica, pero muy creyente. Y de ese tipo de abuelas que todo es malo, no hagan esto porque es malo, no hagan esto porque es malo. Y bueno, los nietos tienen que hacer la primera comunión porque si no es malo que no lo hagan, ¿no? Entonces, recuerdo esa época cuando esta primera comunión fue algo muy bonito, fue un tiempo un tiempo donde me acerqué a Dios de una manera. Hice mi primera comunión con mis primos. Recuerdo que en esa época conocí Infancia Misionera, no sé si aún existe. Es un movimiento de niños donde hacíamos algunas actividades. Recuerdo que después de que hice mi primera comunión, pues estaba en ese fervor todavía y fuimos a visitar hogares donde habían niños que tenían ciertos tipos de dificultades, lo que llaman aquí en francés handicapés, no recuerdo cómo se dice en español, son niños impedidos, el hogar de niños impedidos. Y recuerdo que lo fuimos a visitar y eso me conmovió mucho y también me costó mucho, ¿no? Ver todos esos niños con discapacidades. Y
y bueno, pues ese fue más o menos el contexto en el cual crecí. Después que ese fervor pasó, pues pasé a la adolescencia, ya con mi segunda familia, con mi segunda, la segunda pareja de mi papá. Y fue un periodo difícil, ¿no? Entre los 12 y los 18 años. Cuando ya tenía 18 años, entonces, en esa época, pues, estabas terminando lo que llamamos aquí la secundaria o el bachillerato, y iba a comenzar la universidad. Iba a estudiar ingeniería en la época. Y en ese entonces, pues, me acerco a la música, comienzo a tocar un instrumento musical, que en este caso es la batería. Conozco un grupo de amigos y estamos en ese boom de los años 90 del rock and roll, del rock, del heavy metal. Entonces, en esa época, pues nos vestíamos de negro, calaveras, pasamos de escuchar música, rock nacional, rock venezolano, rock hispano, a escuchar ya grupos más pesados, cabello largo, inclusive llegamos a escuchar música satánica y todo esto, pero nunca llegamos a tocar drogas ni nada por el estilo. Y en esa época, pues estábamos buscando instrumentos musicales porque no teníamos mucho dinero, teníamos algunos instrumentos. Y el compañero de mi amigo, que era el bajista, pues nos invita a la iglesia. En esa época, la iglesia católica, la parroquia de mi pequeña ciudad, de mi tercera ciudad donde ya vivía en ese entonces. Y bueno, nos invitan a la iglesia y comenzamos a asistir a la iglesia simplemente con la única intención de utilizar los instrumentos musicales para usarlos, ¿no? Luego de esto, pues, después de ir más o menos durante un mes a la iglesia, íbamos a los ensayos de música, íbamos a las actividades de jóvenes, porque era la renovación carismática. Nos llaman aparte el grupo ellos lo llamaban los ministerios, y los coordinadores de los ministerios nos llaman aparte y nos hacen nos hacen la acotación de que, bueno, tenemos tiempo viniendo, pero que ellos no veían que nosotros teníamos algún tipo que estábamos convertidos, ¿no? Nosotros la palabra nos sonaba como extraño o rara o como fanática, y entonces recuerdo que nos dijeron, bueno, queremos orar por ustedes. Y nosotros nos miramos a las caras y dijimos simplemente, ok, no hay problema, pueden orar, o sea, no podemos impedirle que ustedes le pidan a Dios o a su Dios por nosotros. Y entonces, no, pero queremos orar por ustedes en este momento. Nosotros estábamos ahí en esa disyuntiva y ya nos miramos a las caras, pues, para salirnos del embrollo dijimos que sí. Y recuerdo que justo en ese día, que era un día de ensayo, habían otros miembros de otros ministerios que estaban en la iglesia, porque ahí hacían todas las reuniones, y toda esa gente viene y nos hacen un círculo, nos ponen en el centro, nos hacen arrodillarnos y oran por nosotros. Obviamente después, para nosotros fue toda una especie de locura, una especie de unos locos que estaban orando, inclusive había gente que hablaba en lenguas, entonces veíamos eso muy extraño. Y recuerdo que salimos de allí y dijimos, no, para esta iglesia no volvemos más nunca. Es la última vez que pisamos esta iglesia. ¿Te asustaste? ¿Dirías que te asustaste? No, yo lo vi más que como eso, son una cuerda de locos. O sea, yo no me asusté en el sentido de que tuve miedos. Más bien lo tomé así como, esta gente está loca, ¿qué es esto? Yo nunca había visto esto en iglesia católica. Bueno, total que en esa época yo estaba comenzando la universidad y me tocaba viajar a otra ciudad para hacer mis estudios. Me toca irme y bueno, regreso como 15 días después y resulta que el bajista se había convertido. Entonces nos estaba hablando de Dios y bueno, total, a mí me toca partir nuevamente a la universidad. Cuando regreso, el guitarrista también se había convertido y comienza a hablarme del Señor y él en esa época era mi mejor amigo y siempre me estaba predicando. Y como durante un mes que yo venía, iba y venía, él me estuvo hablando hasta que yo finalmente acepté ir. Está bien, te voy a hacer caso para que me dejes tranquilo. Voy a ir a esa reunión de oración y ya me dejas tranquilo y yo voy y después de eso ya no quiero que me molestes. Sí, así le sucede a muchos, ¿no? Pero gracias a la insistencia, ahí se van sembrando semillas. Sí, yo creo que en el fondo de mi corazón yo lo escuchaba
Y yo tenía curiosidad de ver si eso de que él me hablaba era verdad, o yo creo que en el fondo de mi corazón yo quería que eso fuera verdad. Y bueno, en eso me voy a la fulana reunión de oración. En esa época ellos hacían muchas vigilias de oración y se reunían en casa de uno de los hermanos o de una de las hermanas. Recuerdo que habían dos en particular, dos casas donde hacíamos ese tipo de reuniones. Y bueno, me invitan la primera vez y eso comenzó como a las 7 de la noche y generalmente terminaba como a las 6 de la mañana. Pasaban toda la noche orando, cantando y era increíble porque uno no se aburría, ¿no? Este, bueno, yo voy la primera vez y recuerdo pues que durante el tiempo de oración en algún momento algo pasó, algo cambió en mí. eh, yo creo que yo lo puedo catalogar como yo tuve un encuentro personal con el Señor y de alguna forma yo experimenté el amor de Dios, pero lo experimenté físicamente. Yo sentía y en ese momento yo recuerdo que comencé a llorar y a llorar y a llorar y yo no sabía por qué, yo no entendía por qué. Y de alguna forma veía como mi pasado, el hecho de que, bueno, mi mamá me había abandonado, yo vivía con mi papá, después tuve una segunda madre, después tuve una tercera, todos esos momentos de mi vida y recuerdo también mi primera comunión, todas las épocas en las cuales parecía que Dios estaba ausente, pues yo en esa reunión de oración como que sentí pues que Dios siempre estuvo allí y yo no puedo explicar porque fue algo como sobrenatural. Yo recuerdo que al siguiente, cuando yo salí de esa reunión y yo me fui a casa, ya yo era otra persona. Yo sabía que era otro y yo me maravillaba de saber, de poder experimentar y haber conocido eso, ¿no? De haber conocido al Señor y de saber, y yo recuerdo que yo me decía, ay, para esto fue que nacimos. Es increíble, o sea, la vida tiene, este es el sentido realmente de la vida. Y yo lo entendí como muy profundamente, ¿no? Y recuerdo que en esa época, uno de los primeros frutos fue que mi relación con mi familia cambió. En esa época la relación con mi tercera, mi tercera figura materna no iba bien, porque cuando yo me mudé con ellos, pues yo tenía 12 años y estaba en plena adolescencia. Y bueno, fue una época bien difícil. Y recuerdo que en esa época, como yo cambié, yo comencé a dar los primeros pasos para amarla, para aceptar esa situación y para amarla de corazón, pues eso cambió realmente toda mi familia. Mi papá nunca no se convirtió en el sentido de que no iba a la iglesia, pero ya mi papá hablaba de Dios, hablaba del Señor, hablaba de si Dios quiere, ya tú lo veías hablar de Dios y él estaba muy contento de que yo me hubiese hecho carismático, que él me decía, ¿no? Podríamos decir que al tu padre atestiguar ese toque de la gracia de Dios en tu vida que se estaba manifestando en tus actitudes, dirías que de alguna manera Dios te estaba usando a ti, tu testimonio, Sí, para ir preparando digamos, el corazón de tu padre, aunque como dices, ¿no? Aún no se convertía o aún, pero hasta en él se vio un cambio, ¿es así? sí. Así es, así es. Y claro, él, cuando digo que no se convirtió, lo hablo un poco en términos a veces protestantes, ¿no? Eso de que te tienes que convertir, pero yo creo que él, en esa época despertó en él pues el hecho Sí. de hablar de Dios, de tener a Dios presente en su vida. Y Ujú. durante muchas épocas de su vida, yo recuerdo que momentos difíciles que pasó, él siempre decía, Dios proveerá, Dios. Y tú veías que él confiaba pues, en la providencia, ¿no? De alguna forma. Sí, Y quiero recalcar lo que dices, ¿no? Sobre la conversión. O sea que la conversión es un proceso y muchas veces, ahorita que mencionabas, ¿no? El punto de vista protestante, ellos enfatizan o al menos utilizan este vocabulario, ¿no? De sí, conversión, pero ellos se refieren a un solo evento singular, eso, típicamente una eso. experiencia muy emocional y ahí es donde está digamos que la palabra de Dios y la iglesia nos enseña que la conversión es algo continuo. Digamos que tenemos diferentes avances en nuestro proceso de conversión. Bueno, solamente, ¿no? Para distinguir lo que la iglesia nos enseña, que la conversión es algo continuo, un proceso, en contraste, ¿no? Con el mundo protestante que típicamente, al menos en las iglesias de corte evangélico, hablan de conversión como si fuese
un solo evento, y de hecho te dicen, si no lo puedes recordar, si no tienes memoria, recolección de un evento que te sucedió, de una experiencia muy emocional, ellos asumen que no eres convertido. Sí, sí. Pero bueno, adelante, hermano. Sí, sí, es buena la acotación porque una de las cosas que yo aprendí en esa época también en esta iglesia católica, fue que la conversión es un proceso. O sea que yo estoy en este momento, tú, yo, todos estamos en nuestro camino de conversión. Y yo generalmente cuando hablo de eso, yo digo, bueno, mi conversión comenzó, o una parte, o dio un gran paso, porque la conversión realmente comienza en el momento, yo creo que naces, que comienzas a conocer todos los eventos, como decía San Pablo, ¿no? Aquellos que nunca han escuchado hablar de Dios, pues cuando observan la naturaleza se pueden dar cuenta de que Dios existe y de alguna forma eh, eh, o sea, Dios nos está llamando a todos y Dios nos hace llamado a todos, ¿no? A cada uno de manera particular. Y bueno, yo entonces, como decía, pues los frutos pues de esa primera, de ese comienzo a grandes pasos de mi conversión, pues se vio claramente, pues inclusive una de mis hermanas comenzó a ir a la iglesia también conmigo, y bueno, fue una época bien bonita, eso fue en el año 1993 al 96. En esa época, pues yo viví cosas muy, muy hermosas en esta iglesia. Eh, eh, Entre otras cosas, pues teníamos las reuniones de jóvenes los viernes, teníamos los círculos de oración durante la semana, teníamos las asambleas carismáticas los lunes, que era como una especie de culto, o sea, una actividad carismática donde se predicaba la palabra y había administración, ese tipo de cosas, y teníamos la misa los domingos. Pero esta iglesia era muy particular porque era una iglesia renovada, carismática, donde el sacerdote en algún momento pues toma la decisión de, como era una iglesia de un pueblo, y en los pueblos son muy, creen mucho por supuesto, todo lo que son las procesiones, las imágenes, tipo de cosas, es algo muy, muy propio de los pueblos. Y este sacerdote cuando llegó y se encontró con la renovación carismática, un sacerdote español, él tomó la decisión la manera como él lo comprendió, era que tenía que desarraigar de alguna manera todas estas creencias supersticiosas, tal vez, que lo veía así, y tomó todas las imágenes y las metió en el sótano de la iglesia. Wow. Cuando yo llegué a la iglesia, ya eso estaba así. Y era muy particular esta iglesia porque era una iglesia muy fervorosa, se veían muchas conversiones, en el sentido de gente jóvenes que eran tocados por el Señor, cambios de vida. Yo vi drogadictos que dejaron de consumir drogas, todo tipo de testimonios bien, bien, bien fuertes. O sea, el Señor sacó de la oscuridad mucha gente en muchos sentidos, pero la formación católica era menos enfatizada, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros no creíamos en el purgatorio, nunca hablábamos del purgatorio, esa era una doctrina que no compartíamos, yo creo. No practicábamos la confesión tampoco, de eso a mí nunca me hablaron de irme a confesar. Las imágenes, lo que te acabo de decir, las imágenes estaban en el sótano de la iglesia, todo lo que era rezos, todo tipo de devociones, eso no existía, ¿no? Las oraciones eran oraciones inspiradas, oraciones, lo que llaman oración, cuando tú improvisadas, ¿no? Obviamente, cuando íbamos a misa, pues seguíamos el rito de la misa. Inclusive, muchas veces había gente que cuestionaba la Eucaristía pero era un sujeto que venía mucho de alguna forma, habían enseñanzas que nos hacían recalcar que la Eucaristía era verdadera, pero no teníamos, por ejemplo, adoración eucarística, eso no existía. Devoción a los santos tampoco. Lo único que sí yo recuerdo de esa época era que yo tenía muy, muy anclado en mí, era el examen de conciencia. Yo recuerdo que en esa época yo, antes de acostarme todas las noches, yo le pedía perdón al Señor por mis pecados, trataba de recordar cuáles eran mis fallas. Entonces, eso viene de obviamente, nuestra formación católica. Pero el hecho de todo esto, ¿no? De que este tipo de enseñanzas ya no estaban allí, pues, siempre traía cismas. De tiempo en tiempo veíamos como un grupo había mucho éxodo al evangelismo, porque entre otras cosas, pues, compartíamos muchos con ellos, hacíamos actividades con ellos,
teníamos amigos evangélicos, la música era algo que era muy, imagínate, eso fue en el boom de los años 90, Marcos Witt, todos estos, esta música, cuando hubo el boom de los festivales Osana, eran unos festivales evangélicos, sobre todo en México se desarrolló mucho la música evangélica, y toda esa música nos llegaba porque era a la cual teníamos acceso, ¿no? No había internet en esa época, y entonces era mucho más fácil ir a las librerías cristianas, porque cuando íbamos a las católicas eran demasiado católicas para nosotros. Oh, ok. Entonces nos gustaba más la música cristiana, escuchábamos muchas predicaciones de estos ministros evangélicos, la literatura también, comprábamos libros de la Renovación Carismática, pero no habían tantos libros, entonces había más libros más literatura evangélica, entonces estamos como esta mezcla de dos cosas, a tal punto que yo recuerdo que cuando yo me convierto, pues comenzando mi primer año en la universidad, y yo obviamente en lo que me convierto pues trato de buscar grupos cristianos, sí, cristianos pues en la universidad, y yo recuerdo que yo comencé a ir a los grupos católicos, pero me parecían aburridísimos, porque no había esa fervor, no eran fervorosos, y entonces yo me comencé a reunir con los hermanos evangélicos, y yo predicaba con ellos, hacíamos evangelismo, pero claro, al principio cuando yo sabía que yo era católico, intentaban como evangelizarme, y yo les aclaraba, yo no creo yo no oro a María, yo no creo en las imágenes, yo no creo yo les aclaraba cuál era mi punto de vista, y ellos después que yo ganaba mi puesto, pues me dejaban trabajar, y con ellos trabajé durante mucho tiempo. Entonces, claro, para mi teología, en ese momento era como que, bueno, la Iglesia Católica tiene una parte de la verdad, hay otra parte que no está bien, y esa parte, pues, obviamente, la verdad la tienen los evangélicos. Entonces, dentro de mi cabeza era algo así como que yo era cristiano, pero yo me congregaba en la Iglesia Católica. Yo tenía más hermanos evangélicos que se congregaban en la Iglesia Bautista o en la Iglesia Pentecostal. Entonces, para mí no había como una diferencia entre todas las iglesias, y yo les recalcaba mucho a mis amigos, a mis hermanos evangélicos, que yo podía ser cristiano, o sea, usar el nombre de cristiano siendo católico. Y claro, ellos cuando hablaban conmigo, ellos se daban cuenta de que yo estaba, entre comillas, convertido. Entonces, como no veía que yo tenía, entonces tenía muchos amigos evangélicos. De hecho, te escucho. Iba a decir que me imagino que ellos pensaban como que, porque yo recuerdo, ¿no? En mi misma experiencia como protestante, recuerdo que se solía decir que algunos católicos sí eran salvos, ¿no? Utilizando este lenguaje. No, algunos sí son salvos, y algunas personas incluso mencionaban, ¿no? Es que yo conozco una persona que es católico y la verdad es una persona ejemplar y muy bien educado, y es una persona que me doy cuenta que tiene el amor de Dios en él. Entonces me imagino que así te interpretaban a ti, ¿no? Como decían, pues anda perdido entre los católicos, pero en la realidad debería estar acá con nosotros, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, de alguna forma, así era. Sin embargo, pues yo no lo sabía, pero había mucho de católico, o sea, había, digamos, el centro de la teología católica, por ejemplo, el hecho de las obras de caridad. Eso para nosotros era muy, muy importante en esta parroquia, éramos muy dados a servir. De hecho, generalmente los cristianos, cuando uno está en la renovación carismática, uno se hace llamar servidor, porque venimos a servir y no a ser servidos, ¿no? Tomamos muy, literalmente eso que había dicho el Señor, ¿no? Entonces, bueno, en esta época yo estoy con todo esto, con toda esta melange, toda esta mezcla de teologías, de compartir con los dos. Entonces, para mí no había gran diferencia entre los dos. Y bueno, en ese tiempo yo recuerdo que una de las primeras cosas que me comenzó a suceder en el año 96 fue que conocí a una chica en la universidad, pero obviamente ella era católica, pero no era practicante, ¿no? Y cuando yo hablo con ella me dice que en algún momento ella asistió a la iglesia evangélica. Y bueno, tal que nos acercamos y nos hicimos novios, pero ella no era, yo iba a la iglesia, pero ella no. Y obviamente yo le evangelicé, intenté predicarle, pero ella había escuchado, ella estaba abierta al mensaje, pero no fui yo quien logró digamos, convertirla, ¿no? Entre comillas.
sino que un compañero de la universidad le habla y este compañero, pues ella lo escucha y este compañero era evangélico y ella se convierte, o sea, tiene un encuentro con el Señor, digámoslo así, y pues a raíz de eso yo vi que ella se convirtió. Yo estaba lejos de mi ciudad porque yo estudiaba en otra ciudad, no en mi parroquia, en esta parroquia renovada, entre comillas, como yo la llamaba. Y entonces para mí fue muy fácil pasarme a la iglesia evangélica. De todas formas, ella se había convertido en la iglesia evangélica. Yo tenía intenciones de casarme con ella. Y bueno, comenzamos a ir a una iglesia evangélica. Y recuerdo que en esa época, esto también es algo bien particular, porque buscando una iglesia, porque este muchacho que le predicó no iba a ninguna iglesia en particular. Pero en algún momento yo dije, tenemos que buscar una iglesia donde congregarnos. Y yo recuerdo que en la ciudad donde yo estudiaba, había una iglesia evangélica que había sido católica, había sido de la renovación carismática, y toda la congregación, el obispo los había excomulgado porque se habían bautizado de nuevo. Resulta que esta congregación, pues, este grupo católico, este grupo que era muy fervoroso, comenzó a compartir igual como hacíamos nosotros, pues, con los grupos evangélicos, y un día, pues, un pastor evangélico les comenzó a predicar sobre el bautismo, y ellos sienten el llamado del Señor de que deben bautizarse todos, otra vez, y por inmersión. Se rebautizan y el obispo los excomulga y crean una iglesia que tenía muchos fundamentos católicos. Entonces, claro, cuando yo me entero cuando yo veo que mi novia se convierte, yo digo, bueno, pues esta es la oportunidad, me voy a esta iglesia que se parece, no es católica, pero tiene orígenes católicos y me voy a sentir bien allí. Y bueno, comenzamos a congregarnos en esta iglesia. En esta iglesia estuvimos desde el año 96 hasta el año 2002. Ahí nos casamos, ahí fuimos discipulados, yo me bauticé nuevamente por inmersión. Pero yo tenía todavía la idea clara en mi mente de que la salvación se pierde, por ejemplo, de que si tú no perseveras en la fe te puedes perder, cosas como esa. Había gente dentro de esta comunidad que inclusive decía que no, si tú no eres evangélico, no te vas al infierno. Y yo decía, no, eso no es así. Yo no creo que, por ejemplo, Teresa de Calcuta se vaya al infierno, o que Juan Pablo II se vaya al infierno. Porque inclusive en mi tiempo de católico yo fui a ver a Juan Pablo II cuando vino a Venezuela, en el año 95, que fue la segunda vez que fue a Venezuela. Yo fui y yo sentí algo muy, muy especial cuando vi a este hombre y recordaba sus palabras, recordaba no tengan miedo, recordaba, él decía mucho una palabra, a Jesús es imposible conocerlo y no seguirlo, no conocerlo y no amarlo y amarlo y no seguirlo. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo decía, este hombre es cristiano, o sea, yo me sentía pequeñito delante de él, ¿no? Entonces, en mi teología, aún en esta iglesia, pues, esta iglesia protestante, en mi teología estaba que entre los salvos, pues, iban a haber de todo tipo. Iban a haber católicos, iban a haber evangélicos, inclusive podían haber musulmanes, porque Dios juzgaba a cada uno según su conciencia de lo que es malo y lo que es bueno. Eso es lo que yo había aprendido un poco en esta iglesia católica, y yo todavía tenía, porque yo decía, a mí me parecía muy ilógico esas doctrinas tan extremistas evangélicas de que si haces la oración de fe, ese tipo de cosas, yo no creía en eso. Y esta iglesia, perdón, después de que fueron excomulgados por practicar el rebautismo, me imagino entre otras cosas, ¿cómo se autonombraban? No sé si tenían algún... ¿Cómo se identifican? Es muy particular porque yo recuerdo cuando yo estaba en la renovación carismática, nosotros llamábamos a la parroquia la comunidad. Vivimos en la comunidad. Era una palabra que se usa mucho en la jerga carismática. Y esta iglesia se llamaba Iglesia Comunidad y tenía su nombre, ¿no? Ok. Era una iglesia que tenía muchos fundamentos católicos. En el sentido, por ejemplo, ellos creían en el matrimonio para toda la vida. O sea, tú no te puedes divorciar. Eso, si tú te casas, tienes que o sea, ellos consideraban el matrimonio como un sacramento. El matrimonio, lo que nosotros llamamos sacramentos los católicos, bueno, como un sacramento que es algo para toda la vida. El bautismo y evidentemente era por inmersión. Practicaban la Santa Cena una vez al mes, pero
nunca explicaban en detalle por qué practicábamos eso. De hecho, yo muchas veces me cuestionaba para mí, yo decía, ¿por qué hacemos la Santa Cena? ¿Cuál es el sentido de la Santa Cena? Si yo recuerdo que agarramos, ni siquiera tomábamos vino, tomábamos una especie de jugo de fresa con pedacitos de pan pita, este pan árabe, y así practicábamos la Santa Cena una vez al mes, pero era una iglesia, como venía de la renovación carismática, era una iglesia muy anclada en los carismas, ¿no? En orar por las personas, imposición de manos, hablar en lenguas. El Señor me dijo, manejaba mucho esto del Señor me dijo, hago esto porque siento, porque no siento. Y en esa época que yo estuve en esa iglesia, yo aprendí muchas cosas, hay cosas que todavía las conservo, como por ejemplo, todo lo que el hombre sembrara, eso el hombre segará. Eso se predicaba mucho en la iglesia, ¿no? Tú no puedes recolectar maíces si siembras manzanas, cosas como esa, ¿no? O sea, desde el punto de vista más espiritual, por supuesto. Y bueno, en esta iglesia, pues yo me sentía bien porque se parecía mucho, tenía un origen católico y sobre todo practicaba muchísimo la caridad. De hecho, esta iglesia tenía un orfelinato, había recogido niños de la calle y yo trabajé muchas veces como voluntario en estos ministerios y estaba muy centrada en el amor de Dios. De hecho, esa era como la palabra clave de amar y amar y amar y a mí eso me gustaba mucho porque yo me identificaba mucho con esa iglesia católica, con esa iglesia evangélica. Y en esa época existía en mi ciudad lo que llaman la Confederación de Pastores. Y esta confederación era todos los pastores de diferentes tipos de iglesias que practicaban lo que llamamos la sana doctrina. Entonces, esta iglesia pertenecía a la Confederación de Pastores. Entonces, de tiempo en tiempo, pues venían pastores de otras iglesias con de repente otro tipo de formación un poco diferente, pero como pertenecían a esta confederación, pues ellos teníamos una especie de comunión con ellos y entre todas estas iglesias. Eran de diferentes denominaciones, ¿correcto? Sí, pero más que todo eran de corte pentecostal, todas de origen pentecostal. O sea, que creían en los carismas, habían también algunas, de repente, bautistas yo nunca vi acercarme a bautistas. Lo que pasa es que generalmente en América Latina, no sé cómo es en México, las iglesias reformadas, por ejemplo, no existen. La mayoría son iglesias evangélicas, en su gran mayoría son iglesias pentecostales, pero que se han dividido tanto que, bueno, ahí tiene diferentes. Entonces, habían aquellas conservadoras que las mujeres usaban faldas y no usaban pantalones, como habían otras que eran más, y con todas compartíamos, ¿no? Hacíamos muchos ministerios en las cárceles también. Yo fui a la cárcel como 4 veces con ellos. Uh-huh. Era muy dada la caridad, pues era muy dada, y eso me gustaba mucho, ¿no? En esta comunidad. En esta comunidad, durante ese tiempo, pues ahí me casé con mi novia, quien fue mi esposa, nos casamos allí, fuimos lo que llaman ellos líderes de jóvenes, que era como una especie de pastores de jóvenes, o sea, éramos encargados de los jóvenes en la iglesia. De hecho, ese ministerio no existía y fue creado un poco cuando nosotros llegamos. También estuve un poco involucrado en la música, como yo tocaba batería, pues también en la administración, y para ellos el púlpito le llamaban el altar, no llamaban el púlpito. Eso era un poco diferente a otras iglesias. Ellos llamaban el altar y consideraban el altar como algo santo, ¿no? Por ejemplo, si alguien estaba en pecado y estaba ministrando en el altar, pues te podías caer muerto o te podía pasar algo, este tipo de cosas, ¿no? O sea, eso me hacía, en este momento que yo reflexiono, pues me hace recordar mucho a la iglesia católica, ¿no? Que hay un altar, que consideraban ese lugar como un altar. Y ahí sucedió que en esta época yo estaba un poco deprimido espiritualmente. Yo me sentía ya no sentía ese fervor en la renovación carismática, y aquí había demasiado emocionalismo, a veces las decisiones se tomaban en cuenta por emoción. La líder de todo este movimiento era una pastora a la cual yo quiero y aprecio mucho. Bueno, ella ya partió con el Señor porque era una mujer que estaba muy dada al amor, pues. Pero habían cosas pues había demasiado emocionalismo para tomar decisiones. Y nosotros nos fuimos alejando, y yo realmente espiritualmente yo me enfrié. O sea, yo me sentía porque
el sentido todo lo tenía, era el sentir cosas, y como yo no sentía esas cosas, no lloraba, no, yo me sentía como desubicado, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo recuerdo que una vez mi esposa y yo tomamos la decisión de entregar el ministerio, entregamos el ministerio a la iglesia, y dijimos, no, no, queremos tomarnos un tiempo para nosotros, para profundizar en nuestra fe. Y en esa época fue en el año 2002, y en el 2002 comienza la crisis en mi país, y entre otras cosas una crisis de gasolina, que no se conseguía gasolina, y nosotros, como ya no teníamos compromisos en la iglesia, durante más o menos un mes no pudimos ir a la iglesia. Y luego cuando se restituyó el problema y había gasolina, como nadie nos llamó, nadie no, sentíamos que no, ya eso no era nuestro lugar. Y simplemente dejamos de ir a la iglesia. Y ahí vino una época de enfriamiento. En esa época de enfriamiento dejamos de congregarnos, como decimos en la jerga evangélica, en la terminología evangélica. Y bueno, ahí estuvimos desde el año 2002 hasta el año 2010. No fuimos a ninguna iglesia. En el fondo de mi corazón yo decía, algún día yo voy a conseguir una iglesia donde me sienta bien. Obviamente para mí era como que la iglesia evangélica ya tendría que buscar una iglesia donde me sienta bien. La iglesia católica para mí ya era el pasado, porque conseguir una iglesia renovada como la que yo estaba, o sea, para mí la iglesia católica tenía una verdad, pero siempre y cuando le quitáramos todo esto que esta parroquia donde yo iba le había quitado, ¿no? Entonces yo decía, va a ser imposible tal vez que consiga otra parroquia igual. Entonces yo honestamente no sabía, yo dije, ¿dónde está la verdad? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. En esa época estaba muy de moda Enlace, que era este canal evangélico, y cuando tú escuchabas allí, pues eso cayó mucho en el evangelismo de la prosperidad, fue la época de las mega iglesias, y en esa época yo decía, no sé, ahí no me siento bien. Bueno, a todas estas, pues tomamos la decisión de irnos de Venezuela, y bueno, decidimos venirnos aquí a Canadá. Yo en esa época yo era profesor universitario, mi esposa también, y veíamos que no teníamos futuro en Venezuela. Ambos decidimos hacer un doctorado aquí en Canadá, conseguimos una beca, y en el año 2011, primero de enero de 2011, llegamos aquí a Canadá, en pleno invierno, todo esto, ¿no? Llegamos aquí, mi papá acababa de morir. Eso es algo bien, bien importante, porque mi papá para mí él fue el que me crió prácticamente, ¿no? Mi mamá me abandonó cuando tenía 6 años, yo tuve varias figuras maternas, pero mi papá era como era el jefe también de toda la familia, ¿no? Era un hombre muy querido, pues él era médico cirujano, era médico ginecólogo, y era muy querido en el pueblo, pues, en la ciudad donde vivíamos, y de hecho él tenía como 100 ahijados. Y como yo te decía, pues no era un hombre que iba a la iglesia, que iba a misa, pero desde mi encuentro con el Señor, él hablaba de Dios, pues era diferente, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo a la historia de Canadá, llegamos aquí a Canadá, y nuestro matrimonio estaba en crisis. Y al llegar aquí, pues obviamente la inmigración no es fácil, estos países, cambio de lengua, inmediatamente comenzar a estudiar. Teníamos una bebé que tenía 3 años en esa época. Fue difícil el cambio, ¿no? Y nuestros problemas pues se multiplicaron. Y eso nos llevó pues a caer en una crisis matrimonial en la cual nos separamos. Llegamos aquí en enero del 2011, más o menos en noviembre ya estábamos viviendo separados. Estaba viviendo en un apartamento, ella en otro. Y yo recuerdo que en ese momento yo no encontraba qué hacer, pues yo estaba desesperado. Yo decía, aquí el único que me puede ayudar es el Señor. Y yo recuerdo que estaba en una residencia de estudiantes, y yo me arrodillo y yo digo al Señor, Señor, te pido perdón por haberte abandonado, por haberme alejado de ti, por no haberme congregado, y ahora te quiero buscar. Ahora, y yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia evangélica se hablaba mucho como ellos eran pro del matrimonio para toda la vida, ellos hablaban mucho de restauración de matrimonios. Y a mí esa palabra yo dije, bueno, yo voy a orar para que Dios restaure mi matrimonio, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer, pues, es congregar. Y en eso yo recuerdo que había un colega en la universidad que me había manifestado que era evangélico, y yo le hablo, él recuerdo que nos fuimos a un lugar aparte, oramos, y luego él me invita a su iglesia, y yo comienzo a ir a su iglesia. Y al mismo tiempo, pues, comienzo a buscar estos ministerios de restauración de matrimonios. Y
Y buscando por internet consigo cuatro grupos, cuatro ministerios. Como, no sé si querías decir algo. No, Ok, te escucho. Solamente sí estaba ahorita meditando, ¿no? Tal vez para los que nos están siguiendo, ¿no? Ahora que mencionabas, y solamente para aclarar, pero no pierdas la idea de lo que nos estás compartiendo, claro. por favor. Ujú, Cuando se mencionaba, ¿no? Que en los países de América Latina, cuando hablamos de protestantes, típicamente, o la mayoría de estas comunidades son lo que se conoce como pentecostales, ¿no? Es el sí. pentecostalismo, Mm, con el énfasis en las lenguas y algunos las visiones, y tristemente ahora el movimiento perdón, este movimiento de la lo que le llaman el evangelio de la de la prosperidad, prosperidad, sí. que no era parte del movimiento pentecostal original, pero se ha infiltrado. Que para los que no saben qué es esto del Evangelio de la Prosperidad, es la ideología que dice que Dios quiere que estés sano, con riqueza material abundante, y no hay razón para que no estés disfrutando de salud y de prosperidad económica, material. Y entonces ponen ellos ese énfasis. Y lo curioso es que, bueno, los predicadores que promueven esta ideología se han caracterizado por amasar riqueza, y muchos de ellos, Sí. pues robando Mm, prácticamente, se han enriquecido, ¿no? Y bueno, es una ideología que ha hecho mucho daño, que ha dañado el mismo movimiento pentecostal, hablando del mundo protestante. Y lo que mencionaba nuestro hermano Edwin sobre las iglesias reformadas se refieren a iglesias que hay un movimiento también en el protestantismo, que son iglesias intentando volver a las raíces del movimiento de reforma protestante, por así decirlo. Es un apartarse del emocionalismo, para tratar de ah, tratar de enfocarse más en los fundamentos doctrinales, teológicos, digamos, un cristianismo protestante más intelectual, más, al menos, más arraigado en la historia, aunque solamente llegan hasta la Reforma, ¿no? Que es en el siglo XVI. sí, Pero sí. entonces, y ahorita está sucediendo que hay iglesias que antes eran así, Mm, pentecostales, y están siendo atraídas por este movimiento que le llaman la reforma, de iglesias reformadas, mm. protestantes. Solamente de manera de declaración para los que nos siguen, que no están muy familiarizados. Pero bueno, te dejo que Ok. continúes con la idea que nos estabas compartiendo. Bueno, gracias, José, por la aclaración. Yo creo que es importante. Bueno, entonces, en este movimiento yo comienzo a orar fuertemente, yo comienzo a tratar de regresar a una comunión más cercana con el Señor, ¿no? Yo había dejado de orar, yo todavía oraba mentalmente, todavía sí, sentía que Dios me acompañaba cuando tenía problemas, pero digamos a tener una vida más devocional, ¿no? Y lo primero que hago, busco una congregación, comienzo a ir a esta congregación y entre otras cosas, pues comienzo a buscar estos ministerios de restauración de matrimonio. Y buscándolos, pues consigo cuatro ministerios, tres ministerios eran protestantes y consigo un ministerio católico. La particularidad de esto es que los tres ministerios eh, evang eh, evangélicos o protestantes, pues eran en inglés. Entonces, recuerdo que en uno de ellos me consiguieron que llaman un partner, un compañero de oración. Y hice contacto con esta persona que fue, esta persona también me ayudó mucho porque en los momentos difíciles pues nos acompañamos en oración. Ujú. Y entre esto pues consigo un ministerio católico que se llama Jesús Salva Mi Familia. Y cuando llego a este ministerio pues es un ministerio católico. Y sobre todo eran hispanos. Esto era gente de toda Hispanoamérica. Entonces ahí me sentía cómodo porque hablaba mi mismo idioma, ¿no? Entonces esto funcionaba mucho por grupos Facebook, grupos Google, perdón, donde tú envías un correo y todo el mundo responde al mismo tiempo y nos dábamos apoyo. Y habían personas allí muy, muy fuertes, personas muy, muy fortalecidas, personas que nos ayudaban y nos orientaban, ¿no? No, porque Ujú. en esta crisis de separaciones de matrimonios, había mucha gente herida, mucha gente golpeada, mucha gente, mujeres, hombres de todo tipo, ¿no? Que estaban orando porque Dios pues trajera al hijo pródigo, ¿no? Así le decían. Y, pues, y en este caminar, pues, pero obviamente era un grupo católico y muy católico.
exageradamente católico. O sea, para mi gusto, ¿no? Porque yo comienzo con este grupo y pues ellos hablaban mucho de eyaculatorias, hablaban mucho de adoración eucarística, de la confesión, hablaban de las devociones a María, ir a misa, todo este tipo, todas estas doctrinas que a mí no me gustaban de la Iglesia Católica. Pero era gente que yo me daba cuenta que era gente que tenía un testimonio de vida admirable, ¿no? Admirable en el sentido de que yo veía que eran personas que eran sencillas, humildes, eran personas, sobre todo personas muy humildes, personas que con una profundidad, y yo me daba cuenta de que ellos creían en todo eso, pero de manera muy profunda. Era la primera vez que yo encontraba católicos que no eran, desde mi punto de vista, idólatras, que seguían una imagen, pero que a la final de día no tenían un testimonio de vida, no, sino que simplemente pues iban a la procesión, pero no practicaban otra cosa, que era un poco lo que pasaba en mi familia. Entonces, yo me apoyo con estos grupos. Recuerdo que hicimos hasta grupos de WhatsApp de hombres y orábamos, pero siempre desde mi punto de vista evangélico, ¿no? Y yo hablaba, yo expresamente lo decía, que yo era evangélico, pero que yo los aceptaba, y yo consideraba que ellos eran muy personas cristianas, ¿no? Que yo los consideraba como cristianos también por aquella teología que yo tenía de que hay cristianos en todas partes, en cualquier iglesia, que tienen una parte de la verdad. Pero obviamente la Iglesia Católica no tenía la verdad completa. Hay una gran parte que no era verdad para mí, ¿no? El purgatorio, todas estas doctrinas católicas, ¿no? Y había un Quiero decir, María, ¿cómo veías a la Virgen María? Mi punto de vista hacia la Virgen era un punto de vista, no era tan evangélico, en el sentido de que yo la respetaba muchísimo. Yo jamás voy a decir María era un vaso, no, pero yo nunca llegué a profundizar en la doctrina mariana, ¿no? Pero yo la respetaba muchísimo. Yo recuerdo cuando éramos católicos, nosotros de vez en cuando, pues, en alguna oración, por algún tipo por alguna actividad, lo que sea, pues, había que de repente hacer un Dios te salve María, y yo no tenía problemas con eso. Pero no era algo, o sea, rezar el rosario, para mí eso me parecía una idolatría pura. Entonces, claro, esta gente hablaba de todo eso, y entre ellos había un hermano, se llama Sergio, que es de Guatemala, que este hermano es muy particular porque yo nunca lo he visto. O sea, nos hemos comunicado por correo, pero nunca lo he visto. Y este hermano, pues siempre cuando alguien compartía algo evangélico o algo protestante, pues él hacía el llamado de atención, ¿no? Esto que están compartiendo, este grupo es católico, este tipo de información, esto no está correcto. Y yo veía que él era muy firme, ¿no? en su fe. Llegó un momento en que yo me sentí como hastiado de eso, me sentí hastiado de tanto catolicismo. Y yo recuerdo que yo escribí un correo y yo dije, bueno, yo considero que ustedes son buenas personas, que son cristianos, que aman a Dios, pero están equivocados en muchas cosas. Como por ejemplo en esto, en esto, en esto. Y hice la lista en ese correo de todo lo que yo no estaba de acuerdo, y daba mi punto de vista bíblico, ¿no? Porque tal o cual doctrina no estaba correcta, porque según la Biblia, pues las imágenes, eso es idolatría, María no se puede adorar, Jesús es el único mediador, etcétera, ¿no? Toda aquella formación evangélica que yo tenía. Y me llamó la atención que él me responde y me dice, no, hermano, es usted el que está equivocado. Por esto, y me nombró, me dijo, la iglesia del Señor es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, y eres tú quien está en el error. Y por primera vez yo me encontré con un católico después de todo mi camino protestante, que defendía su fe y que defendía todos los aspectos de su fe. Porque generalmente yo hablaba con católicos y el católico lo que hacía bajaba la cabeza y se iba, ¿no? Nunca tenía argumentos para responder cuando yo le hablaba de María, o por el contrario, pues al final se volvía evangélico, ¿no? Y este hermano me llamó la atención, sobre todo porque yo veía su testimonio. Bueno, yo escuchaba las cosas que escribía y cómo las escribía con toda humildad, y yo era una persona que yo admiraba muchísimo. O sea, yo admiraba espiritualmente, ¿no? Y que venga él y esa persona pues me diga que no, que yo estaba equivocado.
Y entonces él me retó a leer un libro. Me dijo, te reto a leer el libro ¿Por qué soy católico? Del padre Juan Rivas. Y claro, eso a mí el hecho de que él me respondiera así, me tumbó del caballo. Pues. Yo dije, un momentito, no puede ser que él tenga razón. Es posible que él tenga razón. Hay una posibilidad. Le dije, voy a darle el beneficio de la duda. Voy a ver si lo que él dice es verdad. Yo voy a leer ese libro, porque claro, yo conocía la palabra de Dios, y entonces dije, voy a ver si este libro pues realmente me convence de serme católico. Y recuerdo que en esa época yo estaba trabajando en laboratorio, en mi doctorado, y ese día yo consigo el libro por internet y estaba haciendo unos ensayos de laboratorio y yo comencé a leer el libro en la mañana, pero mi idea era leer un poquito, ¿no? Y yo lo comienzo a leer y a leer y a leer y pasé todo el día leyendo el libro. Y yo me maravillaba, pero al mismo tiempo me cuestionaba. Yo decía, ¿será verdad? ¿Será posible? Porque este sacerdote, en su libro, él no me daba argumentos bíblicos, que era lo que yo esperaba, ¿verdad? Como cristiano evangélico, pero me daba argumentos muy lógicos. Muy lógicos. Me hablaba de la historia, de los padres de la iglesia, me hablaba de las divisiones de la iglesia, de Lutero, y a mí todo esto me parecía muy lógico. Y yo, por supuesto, como yo estaba haciendo un doctorado y soy ingeniero, entonces yo no le encontraba mucho sentido a lo que él decía. Y cuando terminé de leer el libro, yo recuerdo que yo me senté y yo dije, no puede ser, imposible, no puede ser, no puede ser. Pero al mismo tiempo sentía como una alegría de finalmente haber encontrado dónde estaba la verdad. Aunque no lo entendía, ¿no? Aunque, claro, todavía tenía muchas dudas, ¿no? Pero yo decía, si esto es verdad, esto es un tesoro. Me hizo recordar de la perla de gran precio. Me hizo recordar yo dije, si esto es verdad, yo he conseguido la perla de gran precio. No puede ser, no puede ser, es posible. ¿Es esto? Wow, yo decía, si esto es verdad, esto es una verdad que hay que gritarla en todos lados, ¿no? Para los que no están familiarizados con la parábola de la perla de gran precio, el Señor Jesucristo nos contó esta historia, esta parábola, por así decirlo, de un mercader de perlas que encontró la perla más hermosa que jamás se haya visto y quedó maravillado, pero para poder adquirir esta perla de gran precio, le era necesario vender todas sus posesiones para reunir el dinero suficiente y hacerse de esta hermosa perla que había encontrado, que era de gran precio, ¿no? El Señor Jesús dijo, así es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios está, obviamente, ¿no? Está manifestado aquí en esta tierra, en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para aquellos que no están familiarizados con la parábola de la perla de gran precio, pero bueno, te diste cuenta que si eso era verdad, por un lado, representaba algo como una especie de salvación en medio de tu confusión, en medio de pero al mismo tiempo te diste cuenta que había un precio muy grande que tendrías que pagar. Pues en esa época mis amigos evangélicos no eran muchos. Tenía Marc André, que es un amigo muy cercano a mí, que él fue el que me llevó a la iglesia evangélica. Y yo recuerdo que él es una persona muy brillante, ¿no? Él estaba haciendo también doctorado en la universidad y es una persona muy inteligente. Y es una persona que se conoce la Biblia prácticamente de memoria, ¿no? Conoce pasajes, y recuerdo que él me dijo que para que él hablaba mucho de la palabra pacto, el pacto que Dios hace con su pueblo. Él me decía, yo me he dado cuenta que cuando tú lees la Biblia, todo está relacionado con la palabra pacto. Él me nombró esa palabra y eso quedó simplemente en mi cabeza y ya, ¿no? Cuando me sucede todo esto que acabo de descubrir, que yo digo, wow, si esto es verdad, esto es algo demasiado grande, ¿no? Si la Iglesia Católica es realmente la Iglesia de Jesucristo, estaba enfrente de mí todo estos tiempos. Estuve allí
no lo viví como debía haberlo vivido, ¿no? Por lo que comentaba. Y recuerdo que en esa época yo dije, espérate un momentico, yo dije, Señor, me acuerdo que yo le dije al Señor, si tú quieres que yo me vuelva católico, si tú quieres que yo entienda, que yo me haga católico, yo lo voy a hacer de todo corazón y yo me voy a entregar de lleno a ello, ¿no? Pero yo necesito entender esta doctrina porque yo no la entiendo, ¿no? El purgatorio, las imágenes, yo no le veo sentido a eso. Pero entonces yo recuerdo que le dije al Señor, si tú quieres que me vuelva católico, pues si tú quieres que yo enseñe tu doctrina, pues enséñamela tú a mí, porque yo no entiendo nada, no entiendo nada y iba como a ciegas, pero al mismo tiempo decía, yo quiero conocer, yo quiero saber que todo esto tiene sentido, ¿no? Y yo en el fondo de mi corazón yo decía, ¿será que hay respuesta para eso? A lo mejor no. Y recuerdo que en ese momento comencé a buscar por internet. Yo dije, espérate un momentico. Yo sé que hay evangélicos que se vuelven católicos que se vuelven evangélicos, pero existe un católico, un evangélico que se vuelve católico. Y esto que yo estoy haciendo es súper extraño. Yo decía, esto no tiene sentido. Y digo, entonces me metí en YouTube y busqué protestantes que se vuelven católicos. Y consigo un video viejísimo de la historia de Scott Hahn, de Marcus Grody, que todavía recuerdo que en estos días hace 2 días lo consulté para recordarme, ¿no? Y recuerdo que ahí narra la historia de Marcus Grody, Scott Hahn y dos protestantes más. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, increíble, es verdad. Pero aún así yo decía, igual tengo que entender, y seguí buscando testimonios y conseguí el testimonio de Salvador Melara, de El Salvador, conseguí el testimonio de Fernando Casanova, y escuché su testimonio y me tocó mucho. Pero antes de pasar a ver estos testimonios, yo dije, pero yo tengo que entender, Señor, ayúdame, ¿no? Y comencé a investigar, comencé a buscar por internet, y en eso caigo en la página Apologética Siloé, del hermano Frank Morera. Y ese hermano fue para mí clave para mi conversión. O sea, yo digo que él es como mi padre espiritual, aunque no me conoce, porque yo me volví adicto a todos sus videos, ¿no? Y recuerdo que yo dije, la primera cosa que tengo que entender es el purgatorio. Eso yo no puedo creer que eso sea cierto. Y fue lo primero que comencé a hacer, ¿no? Recuerdo que comencé a investigar lo del purgatorio y recuerdo pues que hay una parábola que Jesús cuenta, ¿no? La parábola que es la que yo siempre uso para explicar el purgatorio, que yo sentí como que Dios abrió mis ojos hacia esa parábola, ¿no? Cuando él habla de la historia de un rey y que tenía un vasallo y este vasallo pues le debía mucho dinero. Y cuando tú sacabas las cuentas, ¿cuánto significaba eso en moneda actual? Algo así como que le debía millones de dólares. Y el rey lo perdona, pero luego este vasallo pues tenía también a su vez un vasallo más abajo y le debía apenas, no sé, tal vez un mes de salario. Y él no lo quiso perdonar. Y cuando el rey lo supo, lo metió en la cárcel y dijo, de ahí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Y yo decía, es verdad, esa parábola no habla del infierno, tú no puedes salir del infierno. Eso yo estoy. Pero esa parábola yo jamás escuché una predicación en mi iglesia o en estas predicaciones evangélicas que habla de esa parábola. Y yo dije, wow. Y entonces comencé a profundizar en lo del purgatorio y me di cuenta de que el purgatorio no era una segunda oportunidad, como yo creía, sino que en mi teología protestante, uno muere en el estado, cuando tú mueres, pues tú te santificas, inmediatamente tu estado cambia. Pero en la teología verdad, en la teología de la palabra de Dios, no es así. En la medida en que caminamos hacia la santidad y volvemos otra vez al tema de la conversión comienza y tu conversión, si no ha terminado, si no ha sido totalmente purificado, pues tu conversión tiene que terminar. Y en el estado en el que tú mueres, en ese estado vas a estar frente al Señor. Y si no eres capaz, si aún no estás lo suficientemente santificado, pues tienes que seguirte santificando. Pues. Y que el purgatorio era yo comencé a ver como un pedazo de cielo donde simplemente estamos. No es el cielo como tal, pero es una etapa en la cual tenemos que santificarnos. Y algo que me parece que a mí me guió pues en este caminar fue que cada vez que yo entendía una doctrina,
inmediatamente la incorporaba, ¿no? Y cuando yo dije eso, yo dije, oh, wow, Dios es santo. Yo no soy santo, en el sentido de que yo soy un impuro, yo soy un pecador. Eh, si yo muero en este momento, pues, y yo continúo en el estado que yo estoy, yo no soy digno de ir al cielo, no soy digno de ir directamente, yo tengo que purificarme. Oh, Señor, dije yo, Dios mío, si el purgatorio es cierto, voy a pasar mucho tiempo allí. Yo dije, tengo que comenzar a santificarme. Así es, la palabra de Dios dice en la carta a los hebreos que estas palabras se les dirigen a los creyentes, a los cristianos, a los que ya están convertidos. O sea que si usamos aún la teología protestante, ellos dicen que no, que cuando te conviertes adquieres un estatus de santo y eso es lo único que se necesita para acceder a la presencia de Dios, tener ese estatus. Es una justicia que te es imputada. Algo que me pareció muy reconfortante es saber que la iglesia, pues, hay una iglesia purgante, hay una iglesia triunfante y hay una iglesia que está en la tierra. Y de saber, pues, que esta iglesia que tenemos en el cielo, pues, está orando por nosotros, me reconfortó mucho, ¿no? Saber que no estamos solos, saber la comunión de los santos, saber que yo puedo orar y que yo puedo, que no tengo por qué sentirme solo, porque hay millones de santos que me acompañan en este momento, que están conmigo, que pueden orar conmigo, que me pueden ayudar, que podemos orar juntos, y ellos pueden interceder por mí, yo puedo interceder por las almas del purgatorio, ellas pueden interceder por mí. Eso me pareció algo maravilloso. Para ese punto, tú ya solo estabas estudiando el catolicismo en tu hogar, o ya estabas yendo a alguna parroquia, o en qué, si nos puedes ubicar un poco en el tiempo. Muy bien. Pues en esa época habían pasado varias cosas con mi ex esposa. Mi esposa finalmente regresó a casa, pero no funcionó y ella decidió irse. Finalmente, cuando ella decide que nos vamos a separar, en este momento es que yo abro pues esta digamos, caja de Pandora, que es la Iglesia Católica, y yo me estaba prácticamente separando. Yo estaba en el momento, un momento muy difícil, pero yo tenía un gozo impresionante. Yo decía, Dios es realmente impresionante, ¿no? Como el Señor en el peor momento de mi vida, pues yo me sentía, que había descubierto, como te lo mencionaba, ¿no? La perla de gran precio. Yo hacía todo esto en mi casa, ¿no? Yo no conocía ningún católico en mi ciudad, ¿no? Ya había dejado de asistir a la iglesia evangélica y estaba solo en mi casa estudiando, leyendo y entendiendo y descubriendo todo esto, ¿no? Después paso a la Eucaristía, a entender la Eucaristía. Claro, la Eucaristía yo no tenía tanto problema porque cuando yo era católico yo creía en la Eucaristía y simplemente para mí fue mucho más fácil de digerir, exactamente. Pero algo que me pareció impresionante fue las enseñanzas de Frank Morera que hablaban de la Pascua Eterna. O sea, ahí fue cuando entendía en profundidad lo que significa la Eucaristía, lo que significa el sacrificio, porque es un sacrificio, como lo que se hacía en el Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento, y que ahora el templo de los sacrificios, que era el templo del pueblo de Israel, ahora pasó a ser el templo en el cielo. Y porque cada vez que celebramos la misa, pues es un sacrificio memorial, es lo que significa sacrificio memorial. Y todo esto me parecía impresionante, y sobre todo por saber pues que tienes a Jesús en cuerpo, en alma, en divinidad, en una parroquia donde esté expuesto, ¿no? O simplemente cuando vas a una iglesia y puedes ver el sagrario, ¿no? Y recuerdo que todo eso me llenaba de alegría, pues me llenaba de gran gozo, de gran curiosidad de comenzar a vivir todo esto, ¿no? Y yo seguía mis estudios, ¿no? Y no recuerdo si la Eucaristía fue en el mismo tiempo, yo creo que la Eucaristía fue después. Yo creo que el próximo paso fue estudiar el rol de la Virgen, de nuestra Madre. Eso también fue impresionante, fue de la misma forma, ¿no? Yo comencé a estudiar de forma bíblica cómo María está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es increíble, todas las figuras y las prefiguras de María en el Antiguo Testamento, en el reinado de David, de Salomón. Por ejemplo, en el reinado de Salomón, quien era
la reina no era la esposa del rey, era la reina del reinado de Salomón, era la mamá de Salomón, que era, en este caso era Betsabé. Y yo dije, wow, cómo todo esto cogía forma, ¿no? Como todo esto, y era impresionante. Pues yo dije, María está más presente en la Biblia que San Pablo, que y eso para mí fue increíble, ¿no? Y las enseñanzas sobre todo, Frank Moira tiene 4 videos de María en las Escrituras. Eso para mí fue increíble. En otras palabras, en la mentalidad judía, en tiempos del Antiguo Testamento, hablar de una reina que también es madre, de una madre reina, no era algo raro, no era algo ajeno ¿Sí? a su forma de pensar, ¿correcto? Correcto, los judíos lo entendían. Cuando, y ahora pasamos a la infalibilidad papal, ¿no? Cuando en la infalibilidad papal se le da a Pedro las llaves, todo esto tiene una prefigura en el Antiguo Testamento. Los apóstoles lo sabían, conocían todas estas figuras. Cuando Jesús dice, te doy las llaves del reino, San Pedro sabía de qué llave estaba hablando y de qué reino estábamos hablando. Y yo me imagino que para San Pedro ver a María era como ver a la reina madre, y para él era como natural ver eso, ¿no? Y recuerdo pues que todo esto cuando me tengo este encuentro o cuando descubro de forma racional María, yo digo, bueno, ahora tengo que comenzar a tomarla en cuenta en mis oraciones. Y honestamente no sabía cómo empezar, no sabía cómo, porque sobre todo en mi caso particular, yo no tuve mamá. Entonces, para mí hubieron varias figuras maternas en mi vida. Yo puedo decir que siempre ha habido una mujer mayor que de alguna forma viene y me ayuda, y de esa forma vi a la Virgen María, como que todas esas mujeres que fueron parte de mi vida, pues era de alguna forma la Virgen, pues dándome una madre, ¿no? Y que además de eso, pues la tenía ella, ¿no? Pero para entender esto, yo recuerdo que yo dije, bueno, ya, espera un momento, voy a comprarme un rosario. Y entonces me acordé, pues, que cuando yo era católico, pues estaban las librerías paulinas. Y dije, bueno, debe haber unas librerías paulinas aquí en Sherbrooke, en mi ciudad. Y busco y consigo la librería, llego allá a esta librería y comienzo a buscar, y obviamente yo no quería gastar mucho dinero, y en eso había un libro en rebaja que me costó algo así como $3, $2 tal vez, que hablaba sobre Medjugorje. Y yo recuerdo que me lo voy a leer y lo compro, y eso fue realmente mi encuentro con la Virgen, fue ese libro. Increíble, fue ver como las apariciones, y yo recuerdo que esto fue como el leer ese libro fue lo que realmente me hizo dar el paso de acercarme a una parroquia, ¿no? Porque leyendo este libro yo recuerdo que la Virgen pedía 5 cosas. La Virgen pedía ayunar, y yo comencé a ayunar. Ella pedía ayunar los miércoles y los viernes, creo. Lunes, miércoles y viernes, si no recuerdo. Y yo lo comencé a hacer. Ella pedía la lectura de la palabra de Dios. Yo dije, bueno, ahí estoy bien. Yo leo la palabra de Dios frecuentemente, ¿no? Ella pedía, creo que 2 cosas más. El rosario. Y recuerdo que yo comencé poco a poco a leer el rosario. Recuerdo que bajé de internet un video de María Visión de España, que me gusta muchísimo, y con eso hacía el rosario, ¿no? Pero me faltaban 2 cosas. Me faltaba la confesión y la Eucaristía. Yo dije, ay, ok, ya, yo creo que no tengo opción, no tengo para dónde ir. Y yo me acuerdo y dije, bueno, ¿y a dónde voy? ¿A qué iglesia voy? Y dije, bueno, yo recuerdo que cuando yo era católico, pues el cuartel general de las parroquias era la arquidiócesis o la catedral. Y debe haber una catedral aquí. Y busco en internet y consigo la catedral de aquí de Sherbrooke, que es una catedral cuyo patrono es San Miguel Arcángel. Y yo recuerdo que digo, ok, busco la dirección. En ese tiempo estábamos en verano. Estamos hablando aquí del año 2013. Estamos hablando del verano del 2013. Ya yo me había separado de mi esposa, ya estaba viviendo solo. Y era el verano, y yo recuerdo que yo me voy a la catedral, y entro a la catedral y había un seminarista que lo tenían como guía de la catedral. Y entonces yo le comento y yo le hablo de mi testimonio, y él estaba como sorprendido, wow, y nunca había visto eso, ¿no? Un evangélico que se vuelve católico, y sobre todo que yo no conocía a nadie aquí en Sherbrooke. Yo conocía
evangélicos, no conocía, y tampoco muchos, no, tampoco hice muchas amistades en esta iglesia. Y yo le comento mi testimonio a este seminarista y entonces yo le digo, yo necesito confesarme. Y él me dice, bueno, entonces él habló con el sacerdote, el sacerdote de la parroquia y pues me hace una cita para confesarme. Y entonces yo voy y me confieso. Y recuerdo que yo ni siquiera sabía cómo confesarme. Yo lo que hice fue contarle toda la historia de mi vida al sacerdote, ¿no? Y el sacerdote estaba, por supuesto, estaba muy contento y entonces me dice, bueno, mira, tú nunca te alejaste, o sea, tú nunca hiciste una carta para decir que renegabas de tu fe católica. O sea, tú lo único que hiciste fue que te fuiste a otra denominación. O sea, no hay mayor cosa que hacer. Ya te confesaste, ya te doy la absolución, ya puedes ir a comulgar. Y yo así como que, wow, no puede ser, puedo ir a comulgar. Me sentí así como que, y recuerdo que esa primera comunión, que fue como mi segunda o tercera tal vez, o sea, digo, en el sentido de conscientemente de lo que iba a hacer, Sí, fue digamos algo una primera comunión ahora que pasaste de ser católico por tradición a católico por convicción. Exacto, exactamente. Y recuerdo que fui a la iglesia y disfruté cada parte de la misa, porque además de eso había estudiado la misa, había estudiado cada una de las, había comprado el libro de Scott Hahn que habla de que el Apocalipsis es una prefiguración de la misa, y había leído, entonces, claro, yo sentí lo mismo que sintió Scott Hahn. Cuando estaba en la misa, pues estaba en el Apocalipsis, cuando vi al santo, santo, santo pedir perdón, el cordero inmolado. Y recuerdo que esta vez, pues cuando vi la consagración, fue para mí algo bien, bien emotivo. Y bueno, después de esa fue como, ya ahí en ese momento pues comencé a asistir. Recuerdo que en esa época me volví también, quería, donde hubiese una actividad católica, ahí estaba yo. Y donde yo vivo es una ciudad pequeña, una ciudad de 150.000 habitantes, entonces los católicos practicantes no somos muchos. Tú ves muchos católicos, gente adulta, gente ya mayor en las iglesias, y jóvenes no hay tanto. Realmente es una época muy difícil para la iglesia aquí en Canadá, sobre todo aquí en Quebec. Hay toda una historia con respecto a eso, y realmente ser católico no es la mejor opción, desde el punto de vista, hablándolo del mundo, ¿no? Porque inclusive pues sufrimos una cierta forma de persecución. El hecho de tú decir que eres católico puede ser insultante en algunos lugares. Bueno, y ahí comienzo pues cuando después de mi confesión y que comienzo a ir comienzo a congregarme, pues ya en ese momento pues comienzo a congregarme en cualquier parroquia, comienzo a hacer adoración eucarística. A mí me pareció algo bien, a mí me pasó algo bien particular, y es que buscando dónde ir, con quién congregarme, o sea, con quién reunirme, consigo un grupo de oración carismático, y cuando voy allí, como aquí en Canadá, en verano todo se detiene, y cuando llego ese día, ellos dicen, bueno, esta es la última reunión de oración, la próxima va a ser en septiembre, ¿no? Y estaba comenzando el verano, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y recuerdo que una hermana me dijo que había una capilla, en una capilla que estaba siempre, eran las hermanas del Santísimo Sacramento, y que siempre estaba expuesto. Y yo dije, bueno, ahí está, cuando me sienta solo. Y ese verano lo pasé así, pues cuando me sentía solo, me iba para allá y por no estaba con el Señor. Y a veces inclusive estaba en casa, me sentía solo y buscaba el Santísimo expuesto en internet, y ahí me arrodillaba y ahí me sentía acompañado, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando yo compartí mi testimonio aquí en Sherbrooke en diferentes actividades, pues la gente se maravillaba de eso, pues de cómo Dios había tenido, yo digo, misericordia de mí, porque para mí la Iglesia Católica era un capítulo olvidado. Para mí, yo jamás hubiese pensado volver a la Iglesia Católica en mi vida. Para mí fue algo como que era la última opción, era hacerme católico. Y cuando yo descubro todo esto, pues digo, wow, la Iglesia Católica es un gigante que parece estar dormido. Decía, yo hablo de mi ciudad, pero es un gigante increíble,
bueno, no paro pues de maravillarme de toda la doctrina católica, de toda la riqueza que tenemos en la iglesia, de los santos, de el Ujú. Padre Pío. He leído bastante sobre el Padre Pío, sobre los santos. Es increíble, es increíble. Todos los Sí, movimientos pro vida, luchar contra el aborto, contra la teoría del género. O sea, en este momento en la iglesia pues tenemos una batalla bien fuerte. sí, así es. Fíjate que me venía a la mente, hay una analogía que dice que muchos mm, conocen a la Iglesia Católica o a la fe católica como quienes ven o contemplan una catedral desde afuera. Por ejemplo, los vitrales, ¿no? En particular. Cuando una persona desde afuera observa los vitrales, no son atractivos los vitrales, se ven comunes y corrientes e incluso hasta feos. Pero una vez que tú tomas la decisión de introducirte a la catedral y caminar por sus pasillos y voltear alrededor de ti y contemplar ahora sí los vitrales y las imágenes y los colores y el diseño plasmado en esos vitrales, te das cuenta que son hermosos, son muy hermosos. Y dicho sea de paso, cada vitral comunica un mensaje evangélico. Pues esta persona hacía esta analogía, dice, muchos eh, nacen incluso como son católicos de tradición, porque se los heredaron sus padres, pero tristemente muchos no conocen verdaderamente la fe católica, muchos Así verdaderamente es. no han llegado a un punto donde comprendan lo hermoso, lo bello, lo verdadero que tiene la fe católica. Y pues yo puedo entender esta analogía y parece ser que también te sucedió, ¿no? Sí, así Ah, es. si hay alguien que está escuchando, que ya sea que es simplemente católico por herencia, por así decirlo, católico de tradición, donde solamente ha visto a la iglesia desde afuera, por decirlo así, solo conoce los vitrales desde afuera, no ve la hermosura, no la comprende, y a lo mejor, a lo mejor se identificó contigo cuando decías que lo de los santos y María y los sacramentos y este tipo de cosas, como tú dices, ¿no? Que para ti eso estorbaba. Tú tal vez, como creo que sugeriste, ¿no? Que tú querías un poco de lo católico y un poco de acá de lo Mm, evangélico. ¿Qué le dirías tú a alguien que, o tal vez alguien que nunca ha sido católico, pero está explorando el catolicismo, pero está batallando con, con las creencias distintivas del catolicismo, como es María, que es nuestra madre en el orden de la gracia, que los santos en el cielo no están dormidos, sino ujú. están delante del trono de Dios e interceden por los santos acá abajo en la tierra? ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué crees tú que pudiera ayudarles a ellos? Pues yo diría, primero, yo recuerdo que un hermano eh, ortodoxo que se acaba de ser católico, muy cercano a nosotros, él decía, para todas aquellas personas pues, que están explorando el catolicismo, que solamente den el beneficio de la duda. O sea, que sí, que sí la Iglesia Católica tiene razón, que sí la Iglesia Católica es la verdadera doctrina. Nada más con esa pequeña puerta que tú abras y luego comiences a buscar, ¿no? Sobre todo estudiar apologética. Yo creo que la apologética es muy importante, no solamente para los hermanos que no están en comunión con nosotros, pero también para los católicos, porque cuando yo conocí la apologética fue cuando me enamoré de la Iglesia Católica, porque entendí en profundidad lo que significa. Y toda mi teología bíblica, que parecía, en este caso voy a usar la imagen de Scott Hahn, toda mi teología católica, cristiana, que era como una especie de rompecabezas que le faltaban pedazos. Ujú. Ahora yo puedo colocar todos los pedazos y puedo entender la Biblia desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis de una forma impresionante. O sea, todo tiene sentido en la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica, la Biblia no tiene sentido. Hay muchas cosas que no tienen sentido y vienen a tener sentido cuando tú entiendes en profundidad por qué se dijo tal y cual cosa. Y ahí hay tantos detalles, pero
increíble, o sea, ¿cómo es posible que un evangelista cuando habla, cuando narra una historia, haga hincapié, bueno, y María pasó 3 meses con, con su prima Isabel? Porque él tiene que nombrar que hay 3 meses. ¿Cuál es la importancia de que él diga 3 meses? A veces tomamos no, eso es simplemente un pequeño detalle. No, no es un pequeño detalle, es un gran detalle. Y así como esos, cada palabra de la palabra de Dios tiene un significado profundísimo que está anclado profundamente en la Iglesia Católica y que no lo puedes entender lejos de la Iglesia Católica. O sea, la palabra de Dios, lejos de la Iglesia Católica, no la entiendes, no la puedes entender. Sí. Mi esposa, para los que no lo saben, mi esposa es convertida también. Nació en un hogar protestante y fue protestante toda su vida. Y ella también es conversa al catolicismo. Y en cuanto a la Biblia, la forma que ella lo explica, ella dice que ahora que es católica y que conoce la fe católica y lee la Biblia, ahora es como que si la Biblia se hubiese convertido en, por decirlo así, en una Biblia 3D, es decir, en una Biblia en tercera dimensión. Puedes ver la profundidad, la longitud, la altura, puedes ver perspectivas que antes como protestante no las habías visto. Por ejemplo, ella dice, no, pues me encantaba leer la Biblia y me gustaba, pero ahora puedo ver profundidades, puedo ver alturas, longitudes, altitudes que antes no las veía. Y como dices tú, esas lagunas, esos espacios, esos huecos se han llenado. Ujú. Y puedo dar testimonio. Eso Ujú. en verdad es así. Wow, no, hermano, pues yo quiero darte gracias. Estoy seguro a nombre de todos los que están siguiéndonos, que están escuchando tu testimonio. Gracias, hermano, por haber tomado de tu tiempo y abrir tu corazón. Sabemos que no es algo fácil porque es algo personal. Lo que acabas de hacer es algo personal. No es como dar una cátedra o un discurso, sino has abierto tu corazón y nos has compartido de tu experiencia. Yo sé que te has esforzado por resumirlo, porque yo sé que todo esto te tomaría horas realmente para compartir todos los detalles. Así Pero es. te doy gracias, hermano, por habernos compartido. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo también, hermanos, gracias por seguirnos. Les animo a dejar sus comentarios. Este, para nuestro hermano Edwin, si tienen quizás alguna pregunta, algo que quizás quisieran que él les aclare más o que les amplíe, Muy bien. sientan libertad, dejen sus preguntas, sus comentarios. Hermano, pues estoy tentado de decir bienvenido, aunque en la realidad tú regresaste a la iglesia antes que yo. ¿En qué año regresaste, hermano? En el año 2013. En el año 2013. Muy bien, pues de todas maneras, bienvenido. Bienvenido. Gracias, Una gracias. vez más, bienvenido, hermano. Nos da gusto siempre escuchar de personas, sobre todo que estuvieron atrapados en el mar de confusión. Pues no lo digo de manera peyorativa, ¿no? Yo sé que hay mucha gente buena en las denominaciones Sí, 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 protestantes, me por supuesto consta, que sí. estuve ahí 20 años, pero al final del Así día hay es. que reconocer que sí es una confusión lo que se vive cuando analizas todas las denominaciones, cómo se contradicen las unas a las otras y al final del día, pues están, están fuera de la iglesia. El deseo de nosotros es que estos cristianos que aman a Jesús, que aman a la Sagrada Escritura, que puedan en verdad conocer la fe católica y puedan volver al seno de la Iglesia Católica, donde los cristianos pertenecemos. Todos los cristianos pertenecemos, tenemos un hogar. El Así es. hogar de los cristianos es la Iglesia Católica. Muy bien, hermano. ¿Tienes algún pensamiento final, hermano, antes de Sí, cerrar el sí, programa? en este momento recuerdo algo que me sucedió cuando yo regresé a la iglesia y entendí todo esto. Yo dije, finalmente he llegado a casa. Amén. Fue, creo que no tengo más nada que decir. Sí, me imagino como que fue como que quedaste, como cuando tienes mucha hambre y de repente llegas a casa, te sientas, te sirves tu platillo favorito y terminas de comer y quedas así como con un suspiro, ¿no? Como diciendo, Sí. quedé satisfecho, ¿no?
Sí, así es, hermano. Bueno, hermano, pues de nuevo, gracias, hermano Edwin. Te mandamos un abrazo hasta Quebec, Gracias, en gracias, José. Canadá. Sé que estás en el invierno, te has de estar, Sí, bueno, me señor. imagino que tienes buena calefacción por ahí, pero Sí, te sí. mandamos un abrazo y Gracias. estaremos tratando de recordarte en nuestra Claro, oración. por supuesto. Hermano, Dios te bendiga y todos ustedes, hermanos que nos siguen. Dios los bendiga, que tengan un Amén. hermoso día. No olviden compartir este contenido, denle like y que viva Cristo Rey. Hasta luego, hermanos. Amén. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir.